Dato histórico. Desde la década de 1950, tras la invención del transistor y siguiendo sus investigaciones sobre materiales semiconductores, William Shockley y varios colegas de los laboratorios Bell estudiaron el fenómeno de la corriente inversa en las uniones P y N, explicándolo según el teorema que Zener había desarrollado en su trabajo de 1934, efecto del túnel. La aplicación de la práctica de las investigaciones materializó un diodo semiconductor que Shockley bautizó como diodo Zener. Marco teórico. La corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se le llama corriente inversa, se le llama zona de ruptura por encima de BZ. Antes de llegar a BZ, el diodo Zener no conduce como es un regulador de voltaje o tensión. Materiales. Calculadora y hojas de papel. Y comenzamos. Desde el laboratorio de comunicaciones 1. En esta práctica, al igual que la práctica 2, se nos pide una lista de incisos que nos piden diferentes instrucciones. Nos piden voltaje de entrada, voltaje de la resistencia de 20K, de 100K, voltaje en salida, corriente I, corriente F, corriente Y, voltaje en X, voltaje en Y, y la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, y la relación que existe entre ellas dos, la resistencia final dividido la resistencia inicial. La voltaje inicial nos dio menos 0.9 voltios, cual es aproximado a menos 1 voltio, la cual se nos pide en la práctica aquí, menos 1 voltio de entrada. Voltaje en la resistencia inicial nos dio menos 0.02 voltios. El voltaje en la resistencia final nos dio menos 5.3 voltios. Voltaje de salida nos dio 5.03 voltios. Las corrientes nos dio 0.001. Voltaje en X nos salió menos 0.8 voltios. Voltaje en Y 0.8 voltios. Dividimos voltaje de salida dividido voltaje de entrada, nos dio un resultado de menos 5.03. La resistencia final dividido la resistencia inicial nos dio un resultado de 5. La relación que existe entre K y J es que el voltaje es el mismo. Nos dio un resultado de 5 voltios. Claro que en J es negativo y en K positivo. Aquí está el circuito y la gráfica, la cual está voltaje de salida en Y y voltaje de entrada en X. Menos 1 voltio, 5 voltios. El voltaje de salida, ya que es la conclusión, sigue manteniendo la relación con la resistencia final dividido resistencia inicial. Con esto damos por finalizado la práctica número 3 de comunicaciones 1. Aquí está el circuito implementado con las baterías dual, alimentando el circuito con el 741M, la resistencia de 20K, de 100K y un potenciómetro para regular el voltaje de menos 1 voltio. Muchas gracias. Conclusiones. El voltaje de salida se mantiene en relación con las resistencias RF y RI. Muchas gracias. Si les gustó el video,